Buen día, hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de fe, donde vamos a compartir con la palabra de Dios y desde la palabra de Dios. El día de hoy es domingo, 28 de febrero del año 2021, y en este segundo domingo de Cuaresma, la Santa Madre Iglesia nos recuerda que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y les invito a que oremos juntos, invocando la presencia de la Santísima Trinidad, y digamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir el Evangelio del día de hoy, que está tomado de San Marcos en el capítulo 9, versículos del 2 al 10. Y dice: en aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, que a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban la montaña, Jesús les mandó a que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, inundando de su presencia y de su paz sus hogares y sus corazones. Es muy confortante escuchar una palabra de ánimo y saber que contamos con personas alrededor que nos transmiten tranquilidad en los momentos difíciles. Más consoladora es la experiencia cuando en medio de nuestras situaciones y problemas nos llega un rayo de luz que levanta nuestro ánimo y nos asegura que Jesús viene con nosotros. Recordemos lo que dice la segunda lectura del día de hoy: si Dios con nosotros, nadie contra nosotros. Una frase muy significativa del apóstol San Pablo, que ha resonado a lo largo de la historia, y es tan significativa como cierta, en la cual el Padre Celestial nos transmite confianza y paz. Pero es importante que nosotros nos preguntemos: ¿qué tan cerca estoy yo de Dios? ¿Me siento amado y protegido por Dios? ¿A qué debo de renunciar para acercarme a Dios? Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a responder, para decir con esperanza: si Dios conmigo, nadie contra mí. Interesante, ¿cómo podríamos lograr que Dios esté con nosotros? El mismo Señor, durante todo su ministerio de salvación, nos daba la fórmula para estar con Él. Nos decía: todo aquel que escuche mi palabra y la pone en práctica es como aquel hombre prudente que construyó sobre la roca. En lo contrario, aquel que escuchó la palabra pero no la puso en práctica es como aquel hombre necio
que construyó su casa sobre la arena. ¿Estaremos nosotros entre los hombres prudentes? Contestémosle a Jesús. Muchos hablan de Dios, pero su coherencia de fe y vida muestran otra cosa, menos ser realmente testigos de Dios, porque dicen, pero no hacen. No ponen en práctica lo que han escuchado de Jesús. No han actuado prudentemente. Y así nos encontramos con el Evangelio del día de hoy, que en medio de este camino cuaresmal nos muestra a Jesús en el misterio de la transfiguración, dándonos una visión fugaz, un poco anticipada, de su victoria en la Pascua. Y cuando lo percibimos así, a lo mejor nos entra ese gusanito, como a Pedro, de querer hacer las tres chozas y quedarnos ahí, porque queremos que esto dure. Pero sin duda, como los mismos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, tenemos que volver a nuestras realidades de vida para dar lo mejor de nosotros, para hacer una ofrenda agradable en el lugar donde yo me estoy desarrollando. Y usted se puede preguntar, ¿qué es lo mejor de mí? ¿Qué puedo ofrecer? Pues la respuesta es sencilla. A ejemplo de Abraham y de Jesús, lo que nosotros podemos ofrecer es nuestra vida. Todos los acontecimientos, calificados como buenos o malos, tristes o felices, logros o fracasos, en la salud o en la enfermedad. Lo importante es que estas situaciones las unamos a Jesús por manos de María Santísima, con la intención de darle gloria al Padre y salvar muchas almas. Hermanos, este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos regala la certeza de que Jesús está, ha estado y estará siempre con nosotros, aun cuando nosotros no seamos conscientes de ello. Que Dios les bendiga y que haga próspera las obras de sus manos. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos.